¿Han escuchado a alguna persona hablarle a otra? Eres un bruto, tú nunca vas a aprender, no sé qué tienes en la cabeza, nunca aprendes, eres un burro. O a veces, de otra manera, alguien diciendo, yo sé que tú puedes hacerlo, yo sé que tú vas a lograr hacerlo porque te he visto haciéndolo antes, porque sé que eres un capo haciéndolo. Y la pregunta científica es, cuando alguien le trata a otra persona positivo o negativamente, ¿le afecta a esa otra persona? ¿La modifica? ¿Puede esa persona mejorar o empeorar porque alguien le trata bien o mal? ¿O simplemente da igual porque porque alguien me dice cosas feas, yo me voy a creer que soy así? Simplemente alguien habla y ya está. Al parecer la ciencia dice que cuando alguien trata mal o bien a otra persona, esa otra persona empieza a creer lo que dice el resto sobre uno. Más aún, si la persona a quien lo dice es una autoridad, o sea, es alguien al que uno cree. Por ejemplo, un profesor, por ejemplo, un padre, por ejemplo, un maestro. A eso le llamamos el efecto Pigmalión. Y de eso les voy a contar ahora. Hace algunos años, un investigador, famoso investigador, muy inteligente, llamado Robert Rosenthal, fue a una escuela primaria y le dijo al profesor, profesor, quiero hacer un test para ver si estos alumnos tienen una capacidad de aprendizaje mayor o normal, ¿de acuerdo? El profesor le dijo, claro, profesor, capaz venía de Harvard, así que por favor tome el examen que tenga que tomar. Dio el examen, los alumnos resolvieron el examen, recogió los exámenes y... ¡oh, maravilla! Habían 3, 4 alumnos que salían del promedio. Él dijo, profesor, el alumno tal tiene una capacidad de aprendizaje superior al promedio. El profesor no podía creer que dentro de su salón había una suerte de genios. Entonces, profesor, ¿sabe qué? No le vaya a decir nada, ni a estos chicos, ni a sus padres, para ver qué pasa en el transcurso de la temporada. ¿Qué hizo usted? Está bien, el profesor estaba emocionado, se quedó en silencio y pasó el tiempo. Pasaron los meses. Al final... se recogieron las pruebas, se recogieron las notas del fin del año y efectivamente los alumnos tal habían alcanzado un número, habían alcanzado un promedio superior al resto. Pero aquí está el truco científico. Los alumnos tal nunca habían sido distintos al promedio. Eran parte de lo normal. Robert Rosenthal mintió. ¿Y a quién le mintió? Le mintió al profesor. Cuando el profesor pensó que esos alumnos eran mejores, que esos alumnos podían aprender más, los trató de una manera distinta. Y al tratarlos de una manera distinta, esos alumnos alcanzaron unas notas también distintas. Miren ustedes lo alucinante de esto. Miren lo increíble de esto. Es decir, si un profesor cree que sus alumnos pueden comportarse como genios, los alumnos se comportan como genios. Si un profesor profundamente cree, que los alumnos pueden alcanzar notas superiores al promedio, los alumnos alcanzan esas notas. Uno podría pensar que en este experimento seguramente el profesor se dedicó más a estos alumnos y parece que fue exactamente lo contrario. Cuando estos alumnos se acercaban y le preguntaban al profesor de aula cómo se hacía algo, parece que el profesor les decía, ustedes lo pueden hacer, yo sé que ustedes lo pueden hacer. Y aquí parece que está la clave del asunto. Tiene que ver con la confianza. Si yo, como autoridad, ya sea profesor, ya sea padre, ya sea líder de una organización, alguien que maneja un grupo de personas, cree que esas personas pueden lograr las cosas, al parecer, y esto dice la ciencia, uno puede lograr las cosas. A esto se le llama el efecto Pigmalión o de la profecía autocumplida. Este experimento es tan alucinante que incluso se replicó en ratas. Les cuento lo que pasó. Un grupo, Robert Rosenthal, agrupó a sus estudiantes y les dijo, ustedes de acá, el grupo 1, se va a llevar a las ratas inteligentes para que aprendan una pirueta. Grupo 2 van a llevarse a las ratas tontas, unas ratas que han sido seleccionadas como no pueden hacer nada. Quiero que se las lleven y traten de enseñarles la misma pirueta.
Los dos grupos se fueron el fin de semana con sus ratas de laboratorio, se fueron, intentaron enseñarles, regresaron el lunes y efectivamente el grupo que se llevó a las ratas inteligentes, las ratas habían aprendido la pirueta y más. El grupo que llevó a las ratas tontas, adivinen ustedes qué pasó, esas ratas no habían aprendido nada. Pero aquí hay un segundo truco de la ciencia. Robert Rosenthal mintió. Todas las ratas siempre fueron iguales. Todas las ratas tenían una respuesta cognitiva y aprendizaje igual. Entonces, ¿quiénes hicieron el cambio? ¿Quiénes eran los únicos que pensaban que las ratas eran inteligentes o tontas? Los estudiantes que se lo llevaron. Los estudiantes que creyeron que eran ratas inteligentes, las trataron como ratas inteligentes. Y las ratas, entendiendo de alguna manera que eran inteligentes, lograron las cosas. Los que fueron tratadas como ratas tontas, se comportaron como ratas tontas, efecto Pigmalión, y al comportarse como ratas tontas, porque creyeron que eran ratas tontas, no lograban los resultados adecuados. Miren ustedes el poder que puede tener un maestro, un mentor, el poder que tenemos nosotros cuando dirigimos a personas. Cuando uno distorsiona la realidad de una manera tal que puede extraer lo mejor de los cerebros de las personas empiezan a comportarse de la misma manera. Esta es una forma de decir efecto Pigmalión. Entonces, mis queridos amigos, aquí es lo más interesante. Nosotros y nuestra capacidad de poder creer en el otro, darle confianza al otro, ese otro va a comportarse de esa manera. Si nosotros creemos que los otros no lo pueden hacer, están en lo cierto. Los otros no lo van a poder hacer. Pero no es por responsabilidad de los otros, sino es por la responsabilidad nuestra, que al decirle que no lo pueden hacer, ellos empiezan a comportarse de esa manera. Seamos cuidadosos con nuestra palabra y veamos cómo podemos transformarlo todo si es que nosotros creemos en que todo es posible. Efecto Pigmalión. Estoy muy contento porque estoy ahora con Lucero Calderón. Lucero es una gran amiga y además una psicopedagoga con muchísima experiencia, mirando personas, entendiendo cerebros, una persona que conoce el mundo. Lucero, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Hola, Bienvenida Miguel. a la casa. Un placer de verdad estar contigo y en este espacio tan especial y con lo que hemos estado conversando, con más ganas todavía de empezar. Vamos a hablar sobre este efecto rarísimo que lo descubrió Robert Rosenthal, este investigador fabuloso, el efecto Pigmalión. Esta capacidad de poder saber qué es lo que va a pasar después y cómo yo puedo influir en qué puede pasar después. Cuéntame un poquito sobre qué has visto sobre el efecto Pigmalión en la vida. Mira, en la vida es re práctico porque te sirve tanto como maestra o como maestro, como padre, como ser humano, como en todos los ámbitos. Hay un efecto Pigmalión en positivo y uno en negativo. A mí siempre me gusta ponerlo en positivo, por supuesto, ¿no? Entonces, esa es como preidea que tú tienes de algo, la expectativa que tú tienes de algo y que de alguna manera al final se va a cumplir o no se va a cumplir. O sea, esa vez cuando uno escucha, ¿no? Hoy día me va a ir mal. O sea, yo estoy seguro porque Exacto. me las huelo que me va a ir mal. Tú estás diciendo eso y eso puede parecer como que muy esotérico y en realidad es muy científico. Tú generas esa onda. Es totalmente científico. Desde las neurociencias está comprobado que de alguna manera cuando tú dices ese tipo de cosas, no es simplemente el efecto Pigmalión que tú lo digas de la boca para afuera, lo esquematizas en tu cerebro. Es como un esquema en tu cerebro, como que tú ordenas como tu receta, si quieres verla así. Siempre vamos a lo cocina, ¿no? Entonces, en salado, tú puedes hacer tu receta como quieras y puedes variar. En dulce, tus recetas tienen que ser exactas. Entonces, si tú pones un componente de esperar algo negativo, por ejemplo, de tus alumnos o de tu hijo o de tu misma vida al inicio, fuiste. De acuerdo. Es como que perdiste la carrera antes de haberla corrido. Ahora, fuiste siempre y cuando tú tengas esas características o la otra persona tenga las características. Porque hay casos también de resiliencia, o sea, de una fortaleza, de una buena autoestima, que aunque me digas, te va a ir mal, hoy día Miguel, mira, no funciona, te va a ir mal. Pero tú dices, no, ¿por qué me va a ir mal? O sea, puedes parar esa suerte de mala onda. Exacto. O ese efecto Pigmalión negativo. Pero tienes que tener dentro una fortaleza y tienes que tener dentro
un potencial de querer salir adelante. Ahora, yo me pongo a pensar eso que pasa en nuestros colegios. O sea, qué miedo. Digo miedo para ponernos en alerta. Hay que estresarnos un poquito en ese asunto. ¿Cómo sin darnos cuenta, porque eso es lo que muestra Robert Rosenthal en la investigación, cómo un profesor puede trasquilar, puede limitar, puede talar la posibilidad de un alumno si es que el profesor cree, solo cree que el alumno no lo puede hacer? O sea, somos capaces de matar la capacidad de un alumno o de nuestros hijos o de nuestro equipo de trabajo si es que creemos que ellos no lo pueden hacer. Si ellos no lo pueden hacer, ellos no lo van a hacer, no porque por culpa de ellos, sino porque yo les influí a eso. ¿Eso qué pasa en las aulas? ¿Qué se hace ahí? Es una cuestión buena cuando es un efecto Pigmalión positivo y es sumamente negativo cuando el profesor empieza y ya automáticamente comienza a mirar y dice, ese sí, ese es más inteligente. Ese, no, por ejemplo, el chico muy movido. Claro, ese que en teoría es el incómodo, ¿no? No le importa mi clase y de repente es un chico que sí le importa, pero lo que pasa es que tiene alguna dificultad. Claro. Y de repente está movido porque no entiende. Pero si el profesor automáticamente le dice, oye tú, profe, cállate la boca, tú molestoso, ¿no? Entonces ya automáticamente lo cortas. Un profesor, digamos, que no tenga la capacidad, ¿no? Porque no es fácil juzgar profesor, porque es un trabajo muy, muy complicado y maravilloso, pero muy complicado, que no tenga ese entendimiento sobre el poder que tiene sus palabras. Cuando él etiqueta a un niño, en realidad lo está tumbando, lo está aplastando. Antes de darle cualquier oportunidad. Inclusive en las investigaciones se ha notado que cuando tú les dices a los chicos, yo confío en ti, vamos a salir adelante, todo va a ser bien, sigue, sí se puede, los resultados en porcentaje son mucho mejores que si es que no lo son. Y eso depende exclusivamente de cómo funciona tu cerebro. Ahí que lo tenemos al cerebro Dios, por cerebro. Acá y todo, ¿no? El cerebro funciona de esa manera. Somos por dentro una gran máquina que produce sustancias bioquímicas, produce, así como cuando comemos chocolate o hacemos deporte, tenemos toda esa vitalidad y esa onda buena. Igual pasa cuando nos ponen en un espacio escolar y nos dicen, esto va a ser de esa forma. Si tú como un padre, yo no estoy de acuerdo en una cosa, y eso es lo bonito de poder así compartir, ¿no? El profesor siempre debería hablar bien a un alumno. O sea, no hay forma de permitir... ¿Qué cosa no debería decir un profesor? No hay forma de permitir que un profesional en educación maltrate a otro ser humano. Pero a veces con las palabras. Un profe puede maltratar sin darse cuenta. Bueno, ¿no? Pero entonces no es profesor. Ajá. Ándate a tu casa. Miren lo durísimo de eso. Yo soy bien dura para eso. Un profesor tiene que estar entrenado neurológicamente, entrenado cerebralmente para calmar una situación que haya pasado. Digamos, tuvo un día fregado, tuvo un sueldo fregado, tuvo un tráfico fregado y va con esa onda al salón. Va a ver a los alumnos con esa misma onda, pero la capacidad de un buen profe es decir, esto es una cosa y esta es otra cosa. Cortas. Estoy en la iglesia del conocimiento, que es un salón de clases y ellos tienen que poder frenar. Ahora, todos sabemos que eso no es fácil de hacer. No, pero sí, tú lo planteas desde esta forma. Tú llegas al salón de clase y eso es para los profesores o para los papás inclusive, ¿no? O los que cuidan chicos. Tú llegas y le dices, mira, hoy tuve un pésimo día. ¿No? El Metropolitano estaba con mucha gente, la cola. Mucha gente, el Metropolitano, que es tan rara, no sabía que existía eso. Depende de la hora. Sí, yo estudio sábado y no está tan mal. Me tocó, no el lugar del acordeón, donde más o menos estás con un poquito de aire, sino me tocó el lugar donde era más caliente. ¿A qué conocimiento sobre el Metropolitano? Hay calle. Entonces, ese tipo de cosas se transmiten de forma positiva o negativa a los chicos. De acuerdo. Cuando se transmiten de forma negativa, tú ya creas un ambiente primero de clase o con determinados alumnos que te van a marcar o pueden marcar la diferencia entre un año bueno y un año malo para muchos. Chicos a los cuales les puedes bajar la autoestima, a los cuales les puedes hacer un daño realmente emocional pensando que no son capaces de hacer. Que no entiendas un tema en un curso no significa que no eres capaz. Claro. Que tal vez no fue la forma, tal vez no fue el día. O sea, no fue, o simplemente no es tu curso. O simplemente. No todo es lindo, no todo es bueno, no eres bueno para todos los temas. Porque no son unas máquinas y no todos tienen que absorberlo de la misma manera. Pero
para alguien no bien entrenado o que no tenga el amor innato por la educación, puedes ver al movidito como el incómodo, como el no controlable. Entonces yo lo etiqueto y trato de alguna manera inconsciente, silenciarlo con palabras negativas. Claro, o al que no entiende, o el que pregunta. Muchas veces le pasa al profesor, yo lo he visto capacitándome eso, ¿no? El profesor agarra y te contesta mal, o contesta mal al alumno. ¿Por qué? No necesariamente porque el alumno lo está molestando, porque él se siente inseguro y porque él realmente no sabe la respuesta. Claro. Entonces, en lugar de decirle, mira, no tengo la respuesta, mañana te la voy a... ¿Qué es lo más maravilloso del mundo? No saber. Oye, hay que averiguar quién mañana puede traer una respuesta. Todo el mundo tienes toda la razón, ¿verdad? O en lugar de desmerecer una pregunta, por ejemplo, eso es un tip para un profesor o un padre. Un chico que hace una pregunta que podría parecer tonta o podría parecer inoportuna, en lugar de decirle, ay, qué pregunta, dile, oye, ¿verdad? ¿No? Tienes un buen punto. A ver, vamos a mirarlo de otro lado. Interesante. Pensemos ahora en los padres, porque los padres podrían o pueden, o de hecho logran hacer que sus hijos puedan alcanzar grandes sitiales o sin darse cuenta pueden aplastarlos también. Y a veces uno cree que está haciéndole una broma a un niño de 6 años diciéndole, ay, tú nunca la puedes hacer, hijito. Pero él hace sonriente, entonces parece que todo fuera como buena onda, cuando para un niño la palabra del padre o de la madre es la autoridad más alta del mundo. Traten de recordar ustedes cuando eran niños lo importante que era para ustedes la palabra de sus viejos, la palabra de sus padres. Entonces, si un papá, aunque sea una broma, me dice que yo no la puedo hacer, queda grabado en mi inconsciente, en mi hipocampo. O la típica, cuando eres chiquito y vas tu lonchera, tu mochilita, y de repente te dicen, acuérdate, este año es bien difícil, 3er grado es el más difícil, o este año vas a aprender a leer, ojo, o ya estás entrando a secundaria, ahora tus responsabilidades son mayores. Ya, pero eso no es positivo, Lucero. Porque porque no todo es lindo. Depende, me refiero que tengo que estimularlo. Pues depende cómo lo digas. Ajá. Es diferente decirle, uy, este es un nuevo año. De acuerdo. Primero en medio es un reto. Claro. Te voy a acompañar en el camino. Qué bueno. Yo me acuerdo cuando estaba en primero en medio. Qué rico. ¿Quiénes serán tus amigos? Esa es una forma de motivar. Claro. El otro es, va a ser difícil. Antes de que tú ni siquiera sepas a qué te estás exponiendo, claro, ya te ponen la barrera, te ponen la valla. Empieza a ver los diablos por todos lados, ¿no? Entonces tu cerebro se comienzan a prenderse los focos, como yo digo, en el cerebro, ¿no? Y se prenden todas las zonas de alarma. Entonces, la emoción positiva en el efecto Pigmalión es sumamente importante, porque si tú todo lo ves a través del lente rosa, si quieres verlo, del lente rojo, del lente verde, del lente de color, vas a poder transmitir esa misma emoción de, oye, nos vamos a enfrentar a esto de aprender este año. Nosotros en algunas reuniones pasadas hablamos sobre el estrés, sobre que había un estrés negativo y un estrés positivo, el estrés. O sea, cuando yo veo que él tiene que hacer algo que no está alcanzando, hay que decirle que no está alcanzando. O sea, no hay que ocultarlo con palabras bonitas. Pero es una cosa, y una cosa completamente diferente, estoy tomando lo que tú estás contándome, una cosa completamente diferente es aplastarlos y asustarlos porque no lo pueden lograr. Oye, que somos muy peligrosos. Entonces, eso, ¿no? ¿Qué piensas? Oye, hacerte razonar, viene esto, tienes esa montaña adelante, como cuando vas de viaje y estás en una provincia y te encuentras el cerro que tienes que subir, ¿no? Entonces dices, ok, tengo que ir ahí, ¿cómo lo voy a hacer? Claro. Hoy día vamos a tener que subir esto. ¿Cómo lo hacemos? ¿En partes? ¿Te mandas de frente? No, yo sí puedo. Muchos chicos a veces, tú le das la opción y te van a decir, no, yo la hago. Pero si tú automáticamente le dices, es difícil, mira, está muy alto, ya lo estás cortando. Buenísimo, Lucero, muchísimas gracias. Esta conversa ha estado llena de información y tal vez para tratar de cerrar este concepto que no va a cerrarse nunca, pero es un concepto que está en permanente investigación, podemos decir que es importante cómo decimos las cosas. O sea, tú puedes decir algo de una manera muy positiva o muy negativa. Y si entendemos que estamos trabajando principalmente con niños, ellos escuchan tu palabra como la palabra de la autoridad más alta que existe. Si lo dices de una manera positiva, pero también retadora, provocadora, pero positiva, la posibilidad que tienes de alcanzar, o que ellos tengan de alcanzar un sitial más alto, es mucho, mucho más probable.
Ya regresamos. ¿Sabías que el efecto Pigmalión también puede ser aplicado a animales? Si, por ejemplo, crees que un animal puede aprender un truco, la probabilidad de que lo haga es mayor que si no crees que lo puede hacer. Por lo tanto, tu confianza ante sus habilidades puede determinar su éxito o su fracaso. Hoy quiero presentarles a un árbol que siempre me ha parecido fascinante. Este árbol se llama la tipa y es este árbol que está aquí a mi lado. La tipa tiene una cualidad espectacular, una cualidad que siempre me ha parecido alucinante. Miren cómo ha diseñado a sus semillas, cómo ha diseñado a sus hijos. En los cientos de años de evolución, esta semilla. ¿Y por qué lo ha diseñado así? ¿Por qué es tan caprichoso este árbol de la tipa? Y lo que pasa es que esta semilla y esta formación, esta ala, hace que cuando venga el viento, la semilla se lo lleva. Imagínense ustedes cientos de miles de semillas viajando por el mundo. Y ahora quiero que ustedes se pongan a pensar y nos dejemos inspirar por este árbol. ¿Cómo somos nosotros con nuestros hijos? ¿Cómo somos nosotros con nuestras semillas? ¿Queremos que nuestros hijos viajen por el mundo, se arriesguen, conozcan nuevas experiencias? ¿O al contrario, estamos asustados y queremos que siempre estén en nuestro nido? Pensemos en el árbol de la tipa e inspirémonos en ella. Nos vemos. Cuenta el poder que tenemos cuando dirigimos a personas y el poder que tienen las personas cuando nos dirigen. El efecto Pigmalión es muy, pero muy poderoso. Tenemos que estar al cuidado porque genera una acción y nos modifica el comportamiento de tal manera que puede ayudarnos a alcanzar cosas increíbles, pero también nos podría mantener sumidos en el fracaso. Por eso nos vamos a los 3 tips del día de hoy. Tip número 1. Si tú diriges a personas, si tú diriges gente, si tú eres padre o si tú eres profesor, tienes que darte cuenta que tu confianza le va a dar la confianza a ellos. Si tú crees que ellos no pueden, estás en lo cierto. Ellos no van a poder, pero no por la responsabilidad de ellos, sino porque tú les hiciste creer que ellos no podían hacerlo. Tip número 2. Si tú estás buscando a alguien que te dirija, si tú estás buscando un jefe, un líder, busca a alguien que te inspire, pero sobre todo que confíe en ti. Ya sabes, si ellos confían en ti, tu posibilidad de crecimiento es mucho más alta. Si no confían en ti, esa posibilidad se va a ir achatando. Tip número 3. ¿Qué pasa si no encuentro a nadie que confíe en mí? ¿Qué pasa si todo el mundo cree que normalmente yo soy un fracasado y que siempre voy a fracasar? ¿Qué vamos a hacer? ¿Nos vamos a poner a llorar? No, compañeros. Es el momento para creer en uno mismo, para hacer su propio Pigmalión y demostrar al mundo que ellos estaban equivocados, que ellos no vieron el potencial que teníamos nosotros y que creíamos en nosotros mismos. Mis queridos amigos, esto fue el efecto Pigmalión en la neurona reina. Nos vemos.